Doctor Javier Oliva Posada, experto en temas de seguridad, como siempre un gusto, doctor Oliva, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas noches, muchas gracias por la invitación y saludos al auditorio. ¿Cómo observas, doctor Oliva, el Plan Michoacán? Lo lanzaron, lo anunciaron hace una semana y lo terminaron por detallar el domingo, es decir, en 5 o 6 días hicieron un plan de rescate a Michoacán. Fíjate que aquí hay una cosa muy importante, que es la participación de la Guardia Nacional como variable que contrasta con, obviamente, en términos cronológicos hacia anteriores programas similares durante los sexenios, digamos, de sexenios para hablar del año 2000 a la fecha, ¿no? Me refiero a los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador. Y este es un componente importante porque sí marca un contraste y en ese sentido ya se trata de un despliegue hasta el momento de alrededor de 120,000 elementos de la Guardia Nacional y que bajo esa perspectiva y además tomando en consideración las encuestas del Centro de Estudios de Opinión de la Cámara de Diputados o del Instituto Belisario Domínguez de la Cámara de Senadores, la Guardia Nacional, a pesar de que solo lleva 7 años, se creó, bueno, hizo su entrada en funciones el 30 de junio del 2019, pues está en los primeros lugares de confianza de la ciudadanía. Entonces esto me parece que hay que apuntarlo, se ha señalado poco, pero esta presencia de la Guardia Sí. Nacional va a ser lo que marque un antes y un después en este tipo de emergentes, que eso sí hay que decirlo, perdóname, Juan Pablo, sí son programas emergentes, es decir, son respuestas a situaciones dramáticas, a verdaderas tragedias, y que ahí sí hay una constante en términos de la respuesta de los Sí. gobiernos mexicanos en turno. Ahora, doctor Posada, digo, no vamos a descubrir el hilo negro y más allá de que sea una crítica, eh, pues al final de cuentas son más elementos y más dinero para Michoacán. Es decir, no se puede descubrir el hilo negro para combatir a la inseguridad, pero ¿qué hará que este plan de más elementos y más dinero resulte diferente a los del pasado? Bueno, la idea es, y el objetivo, y si observamos las láminas, ¿no? Que se presentaron para explicar el plan Michoacán por la paz y la seguridad, hay un notable, digamos, una notable consideración de los aspectos socioeconómicos, por ejemplo, la mención amplia que se tiene en el sector de turismo, la producción agrícola, desde luego la construcción de infraestructura, principalmente carreteras, así como lo que tiene que ver con digamos, Sí. fortalecimiento de la policía estatal. A mí sí me llamó la atención que en todo el documento no aparece la policía, las policías municipales, ¿no? Pero digamos que como una primera aproximación para tratar de responder a las necesidades de esta situación pues que se detona con el homicidio de Carlos Manso, eso es innegable. Esta entrevista no la tendríamos que está realizando y muchas gracias, Juan Pablo, por la oportunidad si ese asesinato no se Claro. hubiera realizado, ¿no? Ahora, eh, hablan sí de internet, bienestar, hablan del campo, de la electrificación, de impulsar el desarrollo. Y está bien, entiendo que el plan es atacar el problema de raíz, atender las causas, como bien dice este gobierno. Pero en tanto se atienden las causas, ¿cuál es el apagafuegos? Es decir, ¿qué es lo que va a evitar que se sigan matando a regidores, alcaldes, funcionarios, que se siga cobrando piso, más allá de atender las causas? Que entiendo, atender las causas es un plan a mediano y largo plazo. Mira, precisamente mañana se va a presentar, como cada principio de mes, el informe mensual, o en estos días deberá hacerse, el informe mensual de los datos de la situación que guardan los delitos de alto impacto. Y como tú bien señalas, el único, y reconocido por el propio gobierno, el único que no ha retrocedido es el delito de la extorsión. En cambio, el delito, por ejemplo, de alto impacto, como es el homicidio, pues se ha reducido casi en 34 el número de personas que ya no son asesinadas en promedio diario en nuestro país.
es decir, ha habido una baja importante también. Entonces, a mí sí me parece que, y coincido con tu observación crítica, que tiene que ser un proceso de dos velocidades. Sí. Una, la respuesta de mediano y largo plazo, que es el gasto social, lo que hablábamos en la anterior respuesta, y por el otro lado, desde luego, la respuesta inmediata por parte del Estado mexicano, en donde no puede haber este tipo de retos sin que haya una respuesta contundente. Siempre estoy hablando en apego al Estado de Derecho, se entiende, pero que haya una respuesta institucional que se observe pues de carácter ejemplar, ¿no? Indudablemente. Yo no sé si haya, y usted seguramente lo sabe, doctor Oliva, si haya algún plan comprobado de que dar becas hace que un joven deje el crimen organizado o que no se decida por ese camino. ¿De verdad funciona dar becas y apoyos para que el joven de 17 años, como el que asesinó a Carlos Manso, tome otro camino? Todavía, bueno, tendrían que hacer, en efecto, deben de haber estudios, yo franca y públicamente los desconozco, o deberían de haber en las oficinas de gobierno correspondientes, en la Secretaría de Bienestar, desde luego, para empezar, si este tipo de apoyo están teniendo Sí. resultados, porque pues no toda la respuesta la puede tener la Fuerza Federal, y me refiero particularmente a la Armada, al Ejército, a la Fuerza Aérea y a una fuerza intermedia como es la Guardia Nacional. Aquí es muy importante, aquí es la parte de la contribución de las instancias civiles, tanto a nivel estatal, municipal y federal, que cumplan con esa misión y que ese tipo de programas de atención social pues cumplan decididamente con su función. Entonces sí es importante tener este factor, porque también un joven de 18 años fue el que victimó al Sí. prestigiado abogado David Cohen en la Ciudad de México. Como sabemos, también es el caso de otro joven, ¿no? Digo, no menor de edad, pero es joven. Entonces sí sería importante que se hiciera una evaluación y si es lo pertinente, pues hacer los ajustes correspondientes, Juan Pablo. Y por último, doctor Oliva Posada, lamentablemente el crimen de Manso fue lo que derivó lo que hoy estamos viendo, tal y como usted lo dice, y no así ha sido la violencia de año y 3 meses en Sinaloa, que si bien han mandado y mandado refuerzos, no hay un plan anunciado, un plan Sinaloa, básicamente, digámoslo en términos sencillos. Sí, ahí en efecto no se ha presentado un plan Sinaloa, pero es importante recordar que, por ejemplo, el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, han hecho Sí, visitas van seguido. intermitentes, ¿no? Exacto. Entonces, ahí, pues, digamos que es otro tipo de estrategia que la que se está aplicando en ese sentido, Juan Pablo. Doctor Javier Oliva Posada, como siempre, un gusto, gracias.